Con el gusto y cariño de siempre les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra. Nos encontramos justamente aquí en el templo dedicado a San Francisco de Asís, un templo que pertenece a nuestra parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Continuamos meditando el Evangelio de San Lucas y quiero compartirles este texto que está tomado del capítulo 9, versículos del 37 al 42. El texto bíblico dice así: Al día siguiente, cuando bajaban de la montaña, vino a su encuentro mucha gente, y un hombre de entre la gente gritó: Maestro, por favor, haz algo por este hijo mío, que es el único que tengo. Un espíritu se apodera de él, y de repente lo hace gritar y lo zarandea con violencia, haciéndole echar espuma por la boca, y aún después de haberlo maltratado, con dificultad lo deja. Supliqué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron hacerlo. Jesús respondió: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Tráeme aquí a tu hijo. Cuando el niño se acercaba, el demonio lo tiró por tierra y lo sacudió violentamente. Pero Jesús ordenó salir al espíritu impuro. Sanó al niño y se lo entregó a su padre, y todos quedaron admirados al ver la grandeza de Dios. Pues bien, queridos amigos, encontramos este hermoso texto, este encuentro entre Jesús y el papá con su hijo afectado por el demonio. Vamos a considerar algunos aspectos. Lo primero que resalta es el papá que sale al encuentro de Jesús y lo llama maestro, que era uno de los títulos propios de los grandes rabinos, de las grandes personas. En primer lugar, reconoce que Jesús es maestro y le dice: por favor, haz algo, porque este hijo mío, que es el único, un espíritu se apodera de él. Pensemos en aquel pobre papá que siente ante un hijo enfermo, y no solamente enfermo, sino en esta ocasión poseído por el demonio. Hay muchos que tratan de explicar estos textos y minimizar las palabras del Evangelio. Es decir, muchos dicen: no era un niño, no era una persona que estaba endemoniada, sino era una persona que sufría pues esta enfermedad, como vulgarmente se le conoce, le daban ataques. No, es una persona que estaba bajo la acción del demonio, porque así lo dice el evangelista. No hay que quitarle palabras a Cristo, no hay que quitarle palabras al Evangelio y tomarlo muy a la ligera. Es pues una persona, es un hijo que está afectado por el demonio, y vean lo que le afecta, lo hace gritar, lo zarandea con violencia, echa espuma por la boca y al final lo deja.
Es típico pues de una posesión del demonio. Vale la pena pues tomar en serio la acción del demonio en nuestra vida. Hay también una corriente muy simplista que dice, no, ¿cuál demonio? No hay demonio. Pues fíjense que la primera victoria del demonio es cuando se le niega, cuando se dice que no existe el demonio. Es la primera victoria de él, porque entonces sí puede actuar y puede destruir personas. Finalmente esa es la acción o la finalidad del demonio, destruirnos, alejarnos de Dios, separarnos de Dios. Entonces hay que tomar muy en serio la acción del demonio en nuestra vida. El demonio es una realidad. El mismo catecismo nos enseña que son ángeles que se rebelaron contra Dios. El libro del Apocalipsis habla de esa lucha que tuvo el arcángel Miguel contra el demonio, contra Luzbel, y lo arrojó del cielo, y está haciendo pues la guerra a los hijos de Dios. No debemos tomar pues a la ligera esta realidad, que tenemos al contrario que fortalecer nuestra fe, nuestro espíritu, nuestra alma, para que el demonio no nos aleje de Dios, no nos dañe como lo hizo con este niño, con este hijo único. Y luego viene la reacción del papá. Supliqué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron hacerlo. Es interesante este dato porque cuando leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículo 8, Jesús les había dado este poder a los apóstoles para expulsar a los demonios. Y aquí justamente no pueden. Les supliqué a tus discípulos, pero no pudieron hacerlo. Y entonces Jesús relaciona esta incapacidad de expulsar el demonio con la falta de fe. Esta gente es incrédula y perversa. Los dos grandes pecados hoy de nuestra humanidad: incredulidad, es decir, dejar a Dios fuera de nuestra vida, y perversidad. Lo perverso es deformar el bien, deformar lo bueno que Dios ha hecho a favor nuestro, es distorsionarlo. Y finalmente esta es la acción del demonio: distorsionar el bien que Dios ha hecho en nosotros, como personas, como sus hijos. Jesús se queja, es que son incrédulos, no tienen fe, no han dejado a Dios actuar en su vida, y por eso se han pervertido, han distorsionado la realidad buena que Dios había creado, que Dios ha creado. Hoy pues esa realidad buena, por nuestro mal uso de la libertad, pues estamos dejando que el demonio sea quien nos mueva, no Dios, no su gracia, no la acción del Espíritu Santo. Y podemos tener los mismos síntomas que este muchacho, peores. El pecado nos hace revolcarnos por ejemplo, cuando cometemos un grave error, un pecado mortal, no podemos dormir. Si tenemos una conciencia formada, no podemos dormir. Y nos estamos revolcando en la cama, vuelta y vuelta, porque acá en nuestro interior hay un juez que no nos perdona y se llama conciencia. Y siempre nos va a decir: fallaste,
Y no solamente podemos echar espuma, echamos palabras que hieren, palabras que dañan, palabras que de alguna forma humillan a las personas. Es decir, ¿qué acción tan terrible tiene el pecado en nosotros? Pero Jesús siempre actúa: tráeme aquí a tu hijo. Y cuando el niño se va acercando, el demonio nuevamente insiste 2 veces, un espíritu impuro, dice el papá. Pero ya cuando el niño se acerca a Jesús, dice, el demonio lo tiró por tierra y lo sacudió violentamente. Pero basta pues una palabra. Jesús ordenó salir al espíritu impuro, le ordenó, sal, y el demonio abandona a aquel niño y lo deja en paz y se lo entregó a su padre. Y todos quedaron admirados al ver la grandeza de Dios. Es decir, el demonio, el mal, nunca tiene la última palabra. Todo está bajo el control de Dios. Dios sabe hacia dónde va su creación, hacia dónde la lleva. Y si Dios permite el mal, es lo que ya decía Santo Tomás: si Dios permite el mal, es porque Dios puede sacar de un mal un bien. Ciertamente no lo entendemos, y quizá muchas personas dirán, pues es un absurdo lo que el Padre está diciendo, ¿cómo Dios permite el mal? Pues Dios lo permite porque normalmente Dios respeta su obra, las leyes de la naturaleza, normalmente Él las respeta. Pero piensa en eso: si Dios permite el mal, es porque Él puede sacar un bien. Donde nosotros aparentemente vemos un mal, es que por eso mismo, o de ese mal, puede siempre sacar un bien. Les pongo el caso conocido de todos. Recuerdan a José, uno de los 12 hijos de Jacob. Sus hermanos lo venden, lo querían matar, pero uno de ellos dice, no, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano? Y lo venden a una caravana de ismaelitas que se dirigían a Egipto. Y con el tiempo José llega a ser el primer ministro de la corte del faraón. Y la vida siempre da vueltas, la vida da maromas. Llega el tiempo de hambre en Israel y Jacob, ya anciano, les dice a sus hijos, vayan a Egipto, busquen comida. Y los hijos van a Egipto y es José quien los recibe. Ellos no reconocen a José. Y José les hace preguntas: ¿vive su padre? ¿Vive su hermano menor? No, nuestro padre está ya muy anciano. Bueno, pues tráiganme a su hermano menor para conocerlo. Imagínense, José los conocía a ellos, pero ellos no. Y bueno, la historia al final, cómo los recibe en aquel palacio, les ofrece una comida, y es justamente en ese momento José se da a conocer: yo soy José, soy su hermano. Y esta es la gran enseñanza que nos deja: cómo ellos hicieron un mal y Dios sacó un bien. Ese es el misterio pues del mal, queridos hermanos. Dios no nos hizo malos, Dios no nos creó malos, pero es nuestro mal uso de la libertad que muchas veces buscamos y permitimos el mal. Hay que acercarnos a Jesús, pedirle que nos ayude a tener esa fe, alejar de nosotros toda esa perversidad. Si hoy, ¿por qué nosotros no podemos hacer muchas cosas? Porque no tenemos fe, porque nos falta más Dios en nuestra vida. Vamos acercándonos a Él, buscarlo con un corazón sincero y humilde, como este papá
que se acercó pidiendo porque su hijo estaba endemoniado. No era un epiléptico, como dicen algunos muy superficialmente, era un hijo poseído por el demonio, y el demonio no tiene autoridad, porque Jesús, basta una palabra, sal de él, para que lo abandone. Les invito pues que nos sigan en nuestras redes sociales, página YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, página de Facebook de la misma diócesis, la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo, todos los martes desde temprana hora, ahí nos encuentran. Les deseo paz y bien, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja de todo mal. Amén.